Saludos, que la paz de nuestro Salvador sea con todos. En esta ocasión comenzaré a hablar de un personaje que en casi toda la escritura se habla de él. Inclusive muchos de nosotros nos familiarizamos con él y admiramos muchas de sus virtudes, inclusive de su talento para ilustrar cada faceta de su vida por medio de sus cánticos. ¿Lo conoces? Le dicen el hombre conforme al corazón de Elohim. Te invito a estudiar cada faceta de su vida en una serie de varios capítulos, ya que cada personaje de la Biblia nos ayuda a aprender más y a cómo confiar en Él, en nuestro Salvador, amarle y servirle. Vamos a comenzar describiendo el significado de su nombre, ya que dentro de la mentalidad hebrea, conforme al propósito divino, cada personaje estaba marcado con un nombre que en la mayoría de las ocasiones describía su carácter, su función y el propósito de lo cual él había sido enviado a esta tierra para un propósito divino. David significa amado. Se escribe David si utilizamos el hebreo antiguo, y si utilizamos el hebreo moderno se escribe David, ya que la letra Vav o Waw, dependiendo cuál de los dos estemos utilizando, se pronuncia Waw como una W en el antiguo y una Vav como una V en el moderno. Vamos a comenzar también hablando de dónde vino David. David es descendiente de la tribu de Judá, el cuarto hijo de Jacob. Tocaré algunos de sus antepasados, como el cuarto hijo, Yahudá, que engendró a Er, Onán y a Sela. Luego, Yahudá de Tamar, la canaanita, engendró a Pérez y a Sera. Sera engendró a Simri. Simri engendró a Etán. Y Etán engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nahón. Nahón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. Y a David. David es el séptimo hijo de Isaí o de Isaí. Y como estaba hablando dentro de la mentalidad hebrea, todo tiene un propósito. Inclusive, el cuarto hijo de Jacob fue Yahudá. Y si hablamos de la cuarta letra en el alefato hebreo, es la palabra Dalet. Dalet es un significado como de una puerta de la cual David tiene un propósito y un significado durante esa ilustración. Igual que siendo el séptimo hijo, el número 7 también habla de plenitud. Y David, igual que nuestro Mesías, tienen unas facetas extraordinarias en todos los aspectos conforme al propósito divino. Pero vamos a hablar de los comienzos de David. Los comienzos de David están en 1 Samuel. Según 1 Samuel 16, es cuando el Todopoderoso le dice a Samuel que vaya a Betlehem o a Belén, a casa de Isaí, y unja a un rey, a uno de sus hijos como rey. De esta visita es que se conoce a David, el séptimo hijo de Isaí. Y su presentación es que era el menor y estaba cuidando el ganado de su padre. Una vez este es ungido, el Espíritu del Todopoderoso posa sobre él. ¿Qué podemos decir de esta escena? ¿Qué nos habla o de qué nos habla esto de David? Los capítulos posteriores nos aclaran un poco más de las características y de cómo era David. En el mismo
Samuel 16, un poco más adelante se habla de las características de David. Cuando el rey Saúl está buscando a alguien que le pueda tocar, unas personas le recomiendan al hijo de Isaí, a David, y hablan de sus características. Voy a hablar de las características que salen ilustradas. La primera cualidad es que era un buen tocador de música. Segunda cualidad es que era valiente. Esta es la palabra shi'il, que es valiente, pero del punto de vista de alguien que tiene valor para enfrentarse a la guerra o a los desafíos de la vida. Tercera cualidad es que era vigoroso en sí. Se refiere a una persona con mucha fuerza o una persona grande físicamente. La cuarta cualidad tiene el mismo o casi bien parecida al significado de vigoroso. Y es que esta cualidad es un hombre guerrero, un hombre de guerra. Que la palabra que se utiliza es gibor, guerrero. Esto es un hombre poderoso, experimentado en batallas o conflictos. La quinta cualidad es que era prudente en sus palabras. La palabra es bene, que es un hombre entendido mentalmente. Sexta cualidad es que era hermoso o de buena apariencia. La palabra es toar, que es apariencia, hermoso. Pero la palabra hermoso en la mentalidad hebrea no se utiliza o para referirse a lo físico solamente, sino a las cualidades que representaban a esa persona. Séptima cualidad, y la más importante de todas, la que completa a todos. Acuérdense que el número 7 es la plenitud que completa todo. Es que el Todopoderoso estaba con él. Esto como que contradice mucho a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar o a ver en los medios, sean alguna predicación o sea alguna película de Hollywood, donde tratan de ilustrar a David como un joven pequeño, inocente, sin ninguna cualidad. Inclusive algunas predicaciones tratan de minimizarlo muchísimo más y a decir que él estaba cuidando a las ovejas porque eran menospreciados por su padre. Cuando aquí nos ilustra todas las cualidades que tenía David. Y estas cualidades no solamente las veían aquellos que los refirieron ante Saúl, sino sus padres estaban totalmente seguros de quién era su hijo. Lo que sucede es que a veces por no escuchar bien lo que dice la Escritura y preferir escuchar a los de afuera, a veces empezamos a repetir algo que no entendemos y que ni tan siquiera nos hemos dedicado a estudiar. David era el que cuidaba las ovejas porque era el menor y era una labor que todo hijo menor se dedicaba. No porque era menospreciado, sino porque era su rol. Todavía no tenía la edad para entrar en lo que eran las reclutas o el ejército que Saúl estaba haciendo. Por eso es que todavía no estaba en el ejército. Sin embargo, cuando el Todopoderoso demostró que lo que necesitaba un hombre era que él estuviese con él, automáticamente empezaron a ver todas estas cualidades y empezaron aún a cantarle y a decirle: Saúl mataba a sus miles y David a sus 10,000. Cada circunstancia o cada misión que David hacía la ejecutaba porque tenía cualidades. Inclusive, cuando se habla de la palabra vigoroso, se habla de que él era también grande físicamente. No tan grande como aquel Goliat a cual él se enfrentó, pero sí tenía suficientemente fuerza y grandeza para coger aún la espada del mismo Goliat y no solamente utilizarla para picarle la cabeza, sino también la utilizaba como su arma personal en sus combates. Esto nos habla de un joven que no necesariamente es como Hollywood nos lo pintó. Hombre pequeño, inocente, sino un joven grande, fuerte y con muchas cualidades,
pero de corta edad. Esto era lo que limitaba a David a entrar en el ejército, si se podría decir así. En la próxima ocasión hablaré un poco sobre David y su rol pastoral. Espero que esto nos pueda ayudar a entender un poco más de este personaje y que nosotros nos identifiquemos con él y veamos que no importando la edad que tengamos, no importando cómo los demás nos vean, nosotros en nuestra intimidad, así como empezó David, nuestro Padre va a empezar a perfeccionar nuestro corazón y a ponerlo conforme al de él. Que la paz de nuestro Salvador sea con todos y espero que esto los ayude a entender un poco más y a deleitarse en la palabra de nuestro Padre Celestial que nos lleva a nuestro Mesías, Yeshua, así como David es una simbología de nuestro Melech. Amén.